nací con vocación. Yo nací el 4 de abril de 1932. No tengo ningún milagro, sino fue esta inclinación que tuve desde la infancia para ser sacerdote. Porque desde muy chico, como le decía mi madrina, le decía, cuando era chiquito, que no hablaba ni muy bien, ¿qué vas a hacer de grande? Siempre a los niños uno le pregunta eso. Y le decía, voy a ser obispo. Los juegos que teníamos nosotros, que él celebraba, se ponía una combinación de mi mamá blanca, y entonces él celebraba la misa y yo arrodillada, oía la misa, y nos habíamos conseguido como un círculo, lo habíamos forrado con papeles de bombón plateaditos, y con eso daba la bendición. Cuando después él se ordenó y cuando me casó y todo, yo siempre tenía en mi memoria este recuerdo, que fue lo que él siempre anheló. Mi padre murió cuando yo tenía apenas 7, 8 meses. Lo único que tuve entonces fue mi madre. Ella fue todo para mí. Yo era el hijo, la debilidad de ella. Era el hijo que quedó en la orfandad desde muy tierna edad. Entonces mi relación era maravillosa. Mi madre era sumamente piadosa, muy devota del Señor, y pues eso sembró en nuestros corazones el amor a Dios. Rezábamos todos los días el rosario. Con mi hermana, pues los dos siempre nos llevamos muy bien. Ella ha hecho las veces de madre para mí. El que influyó mucho en él fue una madrina. Todos los días lo cogía Ugolino desde muy pequeñito, o Félix Vicente, porque así es como él se llama, ¿no? Lo llevaba a la iglesia, a la misa, todos los días. De 6 años, 7 años tal vez, comienza él a incursionar en aspectos vinculados con la iglesia. Se pone por influencia de la mamá a trabajar en calidad de sacristán de los padres dominicanos en la iglesia de Santo Domingo de Guayaquil. Realmente yo acolitaba en el convento de los dominicos, en la iglesia de los dominicos. Pero un día se suscitó un problema y me sacaron de la iglesia. Cuando creía que ya todo se había terminado para mí, me encontré con un franciscano y él me invitó a ser franciscano y yo acepté con mucho gusto. Yo quiero mucho a los dominicanos, yo quiero muchísimo y realmente con ellos pasé bastante tiempo como acólito, porque yo vivía arriba en la casa del molino, que ya no existe, y estaba como cerca de un poco menos de 1 kilómetro la iglesia de Santo Domingo. Y es así cuando un día nos invitaron a repasar una ceremonia que ahora calculo que fue la fiesta de la Nuestra Señora del Rosario. Y es entonces cuando yo llego, mis compañeros estaban jugando a la guerra, tirándose limones que arrancaban de los árboles. Y yo me asomé a la puerta y en ese momento, por todo el hermano, furioso de que esto sucediera, todos me acusaron a mí. Yo apenas me había asomado, estaba riéndome lo que... El hermano vino y me sacó, me dijo que no podía seguir ahí. Y eso fue para mí una cosa que me dolió tanto, que pensé que hasta ahí llegaba mi deseo de ser sacerdote. No sabía que Dios tenía otros planes. Eso lo marcó y se fue a llorar amargamente en su casa, y él quería estar junto a los sacerdotes. Comenzó a sentir que por su sangre corría una vena sacerdotal. Claro, muy niño todavía para pensar en serio en esto, pero ya comenzó a sentir el llamado de Dios. Fui a visitar a un padrino mío que se encontraba en la clínica
allí un franciscano, el padre Manuel Moncayo, me invitó y me dijo, ¿quieres ser sacerdote? Y digo, sí, feliz, yo quiero ser sacerdote. ¿Quieres ser franciscano? Sinceramente no sabía qué era eso. Pero dije, bueno, si para ser sacerdote tenía que ser franciscano, estaba muy bien. Y es así como, siendo aún de 9 años, se arreglaron las cosas para ir a Quito, a Guápulo, a prepararme para ser sacerdote. Se desarraiga definitivamente de su hogar, de su madre, y tiene que salir de Guayaquil rumbo a Quito para entrar al seminario menor para hacerse franciscano. Me fui en el tren, debía haber ido en el tren directo. Mi hermana me esperaba en Milagro para de ahí seguir hacia Quito. Desgraciadamente nosotros nos atrasamos. Ella se fue en el tren directo y yo tuve que coger el tren mixto que hacía 2 días. Cuando llegué a Riobamba, yo me quedé sorprendido en el andén, no había nadie. Hasta que una señora me dijo, niño, ¿a dónde va? Yo me voy a hacer franciscano, sacerdote franciscano. Y ella, con grande emoción y con grande caridad, me dijo, venga, mijito, venga acá. Me llevó a su casa que quedaba frente a la estación, me dio una cena, me preparó una cama y ahí dormía. A la mañana siguiente, ella misma me levantó, me lavé. Recuerdo muy bien que realmente hasta me peinó. Y esto me hizo ver que realmente Dios estaba en medio de todo eso. Cuando llegué a Quito, la víspera habían salido los franciscanos a recibirme, pero un hermano, llevado por una intuición muy grande, dijo, tal vez venga ahora, y fue a verme. Lo cierto es que yo llegamos a la estación a Chimbacalle y toda la gente se fue y me quedé solo con mi maletita. Me senté en la maleta y me puse a llorar. Yo me imaginaba me iban a matar, me iban a hacer qué. La gente era muy buena en ese entonces. La verdad es que atino a verles a los franciscanos. Cuando los vi me corrí a abrazarme a ellos, eran mis salvadores. Y es así como inicié yo mi preparación para ser sacerdote. Había un hermanito franciscano que siempre me decía, dice, yo lo recibí su hermano ahí en la estación de Chimbacalle. Me llevaron a Guápulo. Yo no estaba preparado con mi ropa. Ellos me prestaron un poncho, me pusieron junto al fogón para que me calentara porque estaba muriéndome, tiritando de frío. Él llega y es el más pequeño de los pequeños. No era normal que a esa edad vaya al seminario alguien. Al seminario se iba solamente una vez que se ha terminado la primaria, es decir, a los 12 años. Ahí en Guápulo, él no había terminado, pues estaba en la primaria, estaría en un 3er grado, 2º grado, pero ahí en un año lo igualaron. Ya al año siguiente fue ya el primer curso. En nuestro colegio teníamos ciertas características cada uno de los compañeros nuestros, niños de aquí de Loja, como también Ugolino. Ugolino, por ejemplo, fue un gran cantante, un solista. ¿No? Un solista
que integraba el coro. En ese tiempo teníamos un coro y dirigía un padre franciscano el coro, el otro tocaba el órgano, pero él se distinguía porque tenía una voz gruesa, hacía de la cuarta voz, creo, ¿no? Se le oía nomás. Ahí vivíamos y teníamos las clases. Teníamos profesores que eran muy buenos y algunos no tan buenos, pero todos ponían de su parte su granito de arena para ir formando nuestra personalidad. Y en una ocasión, un profesor que teníamos un poco malo, ya era un anciano, nos daba apologética. Y él siempre hablaba mal contra el texto, decía que el texto no vale, que el texto es una calamidad. Como él decía que era tan malo el texto, entonces lo estudiábamos. Y un día, viendo que no podíamos dar la lección, dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que nos vale aquí? El texto del profesor. Y yo bajito le dije, ambos. Eso me sirvió para que me dieran una paliza. Regresaba a Guayaquil al terminar cada año. Es decir, él pasaba separado de su hermana y de su madre todo un año. El amor es como una sombra que mientras más se aleja, más cuerpo toma. Entonces, ya pues cuando nos separamos, nos amamos mucho, ¿no? Y las cartas, yo tengo las cartas de cuando las primeritas que me escribían, una letra pero horrible así. Y fue fantástico ver que al cabo de un año cambió y ya fue otra forma de escribir, ¿no? Sí, que Dios le ha dado inteligencia. No puedo decir que haya sido un brillante estudiante. Sin embargo, pasaba los años, ¿no? Eso es lo que a mí me consuela, ¿no? El hecho de que yo he sabido sufrirlo todo, sobrellevarlo todo, con tranquilidad, con normalidad. Como estudiante fue un buen estudiante. Estudió filosofía, teología, después vino las órdenes menores, el diaconado y el presbiterado. A los 15 años tomé hábito franciscano. A los 15 años yo inicié mi vida religiosa en San Francisco. Cuando se entra al noviciado, le cambian de nombre. Él le pusieron el nombre de Ugolino, que era el nombre del obispo que le auspició a San Francisco la fundación de su orden, Ugolino. Y con ese nombre se le ha conocido siempre. El mono Ugolino le decimos, cariñosamente. Y cuando ya murió mi madre, la que murió el día que yo cumplía 18 años. Inclusive, era el día en que yo, tentado por el demonio, pensé en dejar la vida religiosa, dejar la posibilidad de ordenarme sacerdote. Y yo no quería decirle a mi mamá que no iba a ser sacerdote, sino el día en que yo cumplía 18 años. Valiéndome de 1000 artimañas, logré que me dieran permiso para ir a ver a mi mamá. Y es entonces cuando yo realmente sentí una decepción muy grande, porque el superior mío se opuso tenazmente a que yo fuera a ver a mi mamá. Y eso me resintió tanto, que pensé, esto no es para mí. Cuando terminé los estudios tenía solamente 22 años y 2 meses. Tuvieron que pedir dispensa especial a la Santa Sede para poder ordenarme sacerdote, ya que en ese entonces la disciplina era que la edad mínima fuera 24 años, ahora son 25. Y así me ordené sacerdote muy joven. Cuando yo veía que era demasiado joven para ordenarme sacerdote, le dije a mi superior provincial, padre, yo no creo que esté preparado. Todavía soy muy muchacho. Déjeme estar un tiempo en un convento, para madurar más.
Estábamos hablando de un jovencito de 22 años que ya había terminado todos sus estudios porque él comenzó muy temprano. Se ordena sacerdote, lo nombran profesor dentro del seminario, lo nombran administrador de la biblioteca, lo nombran ecónomo, es decir, comienzan a darle una serie de trabajos muy obvios para aprovechar la juventud, para aprovechar su entusiasmo, su ímpetu juvenil, hasta que llega el día en que lo designan como párroco allá en la prefectura apostólica de Galápagos. Yo nunca había sido párroco, nunca había sido superior en la comunidad, no fui nada. Un día me mandaron a Galápagos, en un momento muy difícil, al anterior prefecto apostólico, casi diríamos, lo sacaron, resentí de la gente con él. Cuando yo llegué, yo noté que había un sentimiento adverso totalmente a los sacerdotes. Me acuerdo, me impresionaba mucho que me veía las personas, volteaban la cara y escupían, como un signo de desprecio al sacerdote. Yo no sabía qué hacer. Y una de las misioneras, una Laurita, me dijo, ¿qué ganas la gente? Sí, yo quiero ganarme la gente. Vea, dice, es simple. Lleve al bolsillo caramelos y en su camisa lleve sus cigarrillos. A los niños denles un caramelo y a los mayores invítenles a un cigarrillo. Digo, vamos a hacer la prueba. La prueba fue terrible porque yo salía, un niño le quise el caramelo, no me recibió. O sea, había un resentimiento terrible. Hasta que por ahí un chico pues se acercó y feliz me recibió. Yo cogí más de todo, un puñado de caramelos. Al poco rato estaba rodeado de niños que me gritaban y que se reían hasta que me tumbaron al suelo, ¿no? Los padres felices viendo eso, empezó a romperse el hielo. A un señor que estaba cerca se reía, digo, un cigarrillito. Y así es como, con esa forma simple, aprendí una lección que no la aprendí en las clases. Que ser pastor no es saber muchas cosas, ser pastor es ser humano. Hizo mucha obra, reivindicó mucho a los colonos habitantes de Galápagos, ayudó mucho para que los gobiernos de la época hagan obra que se necesitaba allá, administró las obras educativas que la comunidad franciscana tiene como misión allá en Galápagos. Galápagos fue la escuela de mi vida de prelado de la iglesia. Y luego le dan el cambio, la comunidad franciscana lo cambia a Guayaquil. Pero lo cambia a Guayaquil con un objetivo ya no dentro de la orden franciscana, sino lo cambian a Guayaquil para designarlo obispo. Era el arzobispo de Guayaquil, Monseñor Bernardino Echeverría. Había sido su maestro. Él lo llama de Galápagos y lo hace ordenar obispo. Apenas a los 10 años de haber sido sacerdote. Fue un colaborador excelente de Monseñor Echeverría. Estableció lo que se llama el equipo de Narciso de Jesús, el equipo misionero Narciso de Jesús, con el cual pues preparó varios acontecimientos de la vida arquidiocesana de Guayaquil. Ese equipo yo creo que contribuyó grandemente a mantener y a levantar la devoción a Narcisa de Jesús, porque el equipo iba por todos los lados de la provincia, inclusive alguna vez salimos de la provincia, y entonces este equipo fue haciendo una obra extraordinaria. Preparaba la venida de Juan Pablo II. Tuvo una labor encomiable
como preparador de ese acontecimiento, de esa visita pastoral de Su Santidad Juan Pablo II. Pero fue formidable el poder estar junto al Papa. Yo tuve la suerte de concelebrar con el Papa en la misa de beatificación de la Madre Mercedes de Jesús Molina. Tuve la oportunidad de estar en el almuerzo junto con el Papa, en el desayuno con él. Bueno, momentos realmente preciosos en que yo pude conocer más al Papa, un hombre de un sacrificio extraordinario. Por cosas del destino fui algún día a la iglesia de San Francisco, la parte alta, una capilla muy bonita que existe, y encontré una placa muy hermosa para Monseñor Ugolino Serazuolo, cuando fue el obispo auxiliar de Guayaquil. Llegó aquí a Loja un 22 de mayo del año 85 y vino cargado de mucha ilusión, de mucho entusiasmo. El día en que vino, ¿no? Fue un día en que llovía mucho, porque la gente se volcó a las calles para recibirlo. Yo sentí que ese aguacero era signo de la gracia de Dios. La lluvia es considerada como don del Espíritu Santo, ¿no? Cuando llegó, dijo, aquí el obispo no voy a ser yo, el obispo va a ser la Virgen del Cisne. Y él fue al cisne y el báculo, que es esa especie de bastón que lleva el obispo, se llama báculo, que es el signo de autoridad de pastor de la Grey Lojana, le puso a la Virgen. Y allí está, hasta ahora. Le dijo, de aquí en adelante tú vas a ser la obispa de Loja. Fue el primer devoto, digamos, de la Virgen del Cisne. Entonces, ese ejemplo que le daba a los sacerdotes, ¿no? El que se dediquen al amor a su pueblo. Puso su confianza y devoción en la Virgen María, especialmente aquí en Loja, en la devoción a la Virgen del Cisne. Por ello siempre motivaba bastante las peregrinaciones, visitaba con frecuencia el santuario del Cisne, rezaba mucho, ¿no? A la Virgen María, y siempre pues, nos encomendaba justamente tener un amor especial, un rezo constante del rosario, la oración de todos los devotos a la Virgencita. Cuando vino Monseñor, tuvo la feliz iniciativa de crear el seminario. Eso ha dado, qué sé yo, más cerca o un poquito más de un centenar de sacerdotes para Loja. O sea, yo soy un fruto de ese seminario. El seminario ha dado más de 60 sacerdotes, de tal manera que podemos decir que una de las primeras y grandes obras de Monseñor Ugolino es el Seminario Mayor Reina del Cisne, que no solamente es una estructura muy hermosa, una estructura bella para vivir y sobre todo para formarse allí como sacerdotes, sino que sobre todo es el gran bien que está haciendo a la diócesis. Pero él dijo, yo quiero que mis sacerdotes tengan títulos y que mis sacerdotes no solamente estudien aquí en Loja, sino que vayan a Pamplona, a España, a las mejores universidades de España, a las mejores universidades de Roma. De tal manera que muy pronto él empezó a mandar seminaristas a Roma, y llegó un momento en que casi la mitad de los que él ordenó se prepararon en el exterior. Es un hombre muy fuerte, que puede estar enfermo, puede estar con dolores de cabeza, y a pesar de eso la tenacidad para ir y cumplir con todos los compromisos que tiene. Y un día pues en la mañana tiene que ir a una parroquia que queda pues a 4 o 5 horas de distancia. En la tarde acá, y muchas veces regresamos, cuando yo lo acompañaba, regresamos los domingos y a celebrar misa, ¿no?, en la catedral. Entonces, una fortaleza y tenacidad para cumplir los designios del Señor. El que llegaba siempre iba, digamos, me refiero a la gente que lo iba a ver a los seglares, que lo íbamos a visitar, ¿no? Especialmente la gente que necesitaba de alguna caridad, de alguna ayuda, siempre lo dio. Lo que pasa es que él siempre lo hizo
como Cristo. O sea, siempre entregó lo que dio la mano derecha que no lo sepa la izquierda. Pero también daba la otra caridad. O sea, darle el abrazo, darle el amor a la gente. Cuando iba hogares que iban en pos de algún consejo, en pos de alguna ayuda, en pos de estar más cerca de lo que significa su reivindicación, siempre Monseñor los recibió con los brazos abiertos. Dar en cariño, porque yo he comprobado cuando él celebró sus 25 años de episcopado. He visto iglesias llenas de gente, ¿no? Y lo mismo cuando celebró sus 50 años de ser sacerdote. Se ha visto muy celebrado, con muchas manifestaciones de cariño, ¿no? Lo que estaba era construyendo gente que dejaran su vida por Cristo. Era su interés en todas las dimensiones. Era su interés en el seminario, era su interés con los distintos grupos en las parroquias, con los movimientos, con la universidad, con los colegios. Era su interés en todo. Recorría casi toda la provincia. Él decía, yo no he hecho la visita pastoral canónica como manda la iglesia o el derecho canónico, pero yo normalmente paso visitando a mis sacerdotes. El amor a los sacerdotes no era solo de palabras, no es solo de órdenes, sino también era cercano, ¿no? Él iba a ver dónde estaban sus sacerdotes, qué hacían, qué trabajaban, se preocupaba por sus problemas, por su salud. Entonces, Loja para mí fue mi esposa, una esposa espiritual, una esposa en la cual pude tener la oportunidad de alentar a muchas personas para que pudieran ser hijos de Dios. Una persona que realmente Dios la ha tocado, la ha bendecido con sus dones de poder predicar y hacer llegar el Evangelio. Porque en realidad él tuvo siempre un gran corazón, o sea, él perdonó todo. Él ha sabido siempre ser el sacerdote pobre, el sacerdote franciscano que hizo voto de pobreza. Será pasado a la historia como uno de los grandes obispos de Loja. Por este legado espiritual que nos ha dejado, llámese devoción a la Virgen del Cisne, llámese devoción a la Eucaristía. No importa dónde has nacido, no importa dónde vas a morir. Lo importante es que allí donde Dios te ha puesto, tienes que servir. Puso su mejor intención en todo. Yo digo, si alguien tiene como obispo la responsabilidad de llevar a la Iglesia en una diócesis adelante, ¿no? Y pone la mejor intención en todo, el legado podrá no verse en la superficie en algunas cosas, pero hay unas raíces ahí creciendo de fondo, que esas son para mí el gran legado que le ha dejado a Loja. Para nosotros ha sido lo más grande tener nuestro hermano religioso, ¿no? Y que siempre nos ha dado gloria, porque él en todas partes ha sido muy amado, ha trabajado mucho. Le pido a mi Dios que tenga piedad de mí, que tenga misericordia de mí. He querido llenar mis manos con buenas cosas para el bien de la Iglesia, para que cuando me presente en el juicio de Dios no se vean las manchas de las manos, se vean las obras, y esas las pueda ofrecer al Señor. Gracias por su vida, Monseñor.